Hoy vamos a hablar de la vivienda. Hay pocos bulos más repulsivos que el de la creación masiva de vivienda en España durante la dictadura franquista. No es más que propaganda del régimen que algunas personas están creyendo sin verificar los datos. Vamos al lío. Gracias a un hilo de Twitter de nuestra compañera Angie, que dejamos en el primer comentario por si lo queréis tener, leer más despacio, comprobarlo, etc., ha sacado a la luz todas estas cosas. Los propagandistas cuentan que hubo una gran política de vivienda social para los trabajadores. Esto forma parte de una narrativa para justificar los crímenes del régimen que vendía la idea de un benefactor. Pero los datos y las condiciones reales muestran una historia bien distinta. Tras la consumación del golpe de Estado, España estaba devastada. Muchas ciudades sufrieron destrucción y la pobreza era generalizada. El régimen priorizó la reconstrucción de infraestructuras estratégicas y monumentos, como su famoso Valle de los Caídos, sobre la vivienda popular. La escasez de recursos y la autarquía económica hacían imposible para la mayoría acceder a una vivienda digna, ya fuera en pueblos o en las grandes ciudades. La gente vivía hacinada en infraviviendas, cuevas, chabolas, la mayoría sin agua ni electricidad, no había prácticamente ni comida. Según estudios como los de Carmen Molinero y Pere Isás, entre 1939 y 1950 la construcción de viviendas fue mínima. El Instituto Nacional de la Vivienda no tuvo impacto real. Entre 1940 y 1950 se construyeron unas 100.000 viviendas en total para 27 millones de habitantes. En 1955, ya con el Plan Nacional de la Vivienda y el intento de apertura económica, la migración de los pueblos a las grandes ciudades llenaron las periferias de Madrid, Valencia, Barcelona, etc. y otras grandes ciudades de infraviviendas y chabolas en donde los trabajadores se hacinaban sin agua y sin luz. Se crearon barrios como el del Tío Raimundo o Belvitge, pero las viviendas eran de baja calidad, con materiales precarios y muchas carecían de servicios básicos como agua corriente o transporte. El acceso estaba restringido a quienes podían pagar o tenían conexiones con el régimen. El bulo sugiere que estas viviendas eran para las clases trabajadoras. Sin embargo, los requisitos para acceder, como estar afiliado al sindicato vertical del régimen o tener un empleo estable, excluían a los emigrados del campo, jornaleros, obreros. Ellos estaban excluidos de las nuevas viviendas por pobres. La mayoría de las viviendas se destinaron a funcionarios, militares o clases medias bajas afines al régimen. En los 60 se estima que en Madrid había unas 60.000 chabolas sin agua corriente ni saneamiento. En realidad había mucha más infravivienda, pero nadie se podía quejar. Muchas viviendas construidas durante el franquismo, especialmente las de promoción pública, usaban materiales baratos y peligrosos como el amianto, prohibido hoy por su toxicidad. Y eso dejó un legado de problemas de salud y estructurales. Acceder a una vivienda era imposible para la clase trabajadora. Los préstamos eran difíciles de conseguir debido a los bajos salarios, la falta de garantías y las políticas restrictivas de los bancos. Antiguos pueblos se convirtieron en barrios como Vallecas o Carabanchel en Madrid. Crecieron desordenadamente con edificios mal construidos y sin servicios básicos, ni escuelas, ni transporte, etc. La especulación inmobiliaria enriqueció a promotores cercanos al régimen como José Banús, pero no solucionó el problema de la vivienda. Mientras en Europa, en países como Alemania o Reino Unido, los planes de vivienda social tras la Segunda Guerra Mundial fueron masivos y estructurados, en España la inversión pública en vivienda fue mínima. En 1960 el déficit habitacional seguía siendo de unas 600.000 viviendas o más. En los años 60 se estima que un 30% de la gente vivía hacinados y sin acceso a servicios básicos. Los poblados dirigidos, como los de Madrid y Barcelona, eran intentos de erradicar chabolas, pero se convirtieron en nuevos guetos de infraviviendas. El franquismo no tuvo una política efectiva ni masiva de vivienda para trabajadores, lo que hubo fue propaganda, obras puntuales de baja calidad y un sistema que beneficiaba a las élites y a los afines al régimen. La mayoría intentaba sobrevivir sin tener derecho ni a quejarse. Los datos muestran la realidad de un país con un déficit habitacional crónico y condiciones precarias para la mayoría de los trabajadores en España. Los pueblos sin apenas agua ni luz. Hay millones de fotografías y datos que los relatan. A partir de 1960 empezaron a mejorar levemente las cosas con el dinero de Estados Unidos a cambio de que el golpista genocida de Franco les dejara instalar bases militares en España. La realidad es que la apertura fue a cambio de dinero y de mal vender parte de nuestro país. Persistieron hasta bien entrados los años 80. Os leo en comentarios.